la gran final, Flowey y Montoya. Se van a checar. Adelante, ahí están los aplausos de nuestro público y los chiflidos de los caballeros. Más tarde al baile. Así que, señoras y señores, iniciamos, arrancamos este partidazo entre Flowey y Montoya. Montoya contra el equipo de Flowey. Femenil libre. Vámonos entonces, señoras y señores. Ahí están los árbitros. Balón para el equipo de Montoya. Rápidamente se acomodan estas jugadoras, estas deportistas del equipo de Montoya. Cuando vemos allá, bonito pase de la número 6, pero falla el tiro. Y el equipo de Flowey en poder del esférico. La número 7 pasó, pero antes entrega a su compañera, la número 3. Vaya. Y Montoya recupera el esférico. La número 6 se fue, pasó, tiró y con la ayuda de su compañera consigue la canasta. Así es, señoras y señores, cuando vemos tranquilamente la número 7 botando el esférico. Es la 10. Estamos confundiendo porque se parece muchísimo a la número 7. Ahora sí está la número 7 con la 10. A lo mejor son las gemelas. Así es, señores, robo de esférico. Robo de esférico. Y aprovecha la ocasión. Adelante, compañero Carlos. Parece que quieres decir algo. Partido que estamos observando y en la cancha número 2, estas chicas, estas jugadoras de Montoya remontaron el score, así como lo hace el equipo de Flowey, y rápidamente el entrenador viene a solicitar el tiempo fuera porque la número 11 todavía no se ha acomodado. Esta chica, el número 11, Paulita Aguirre, y la número 10, quien castigara en los últimos 6 segundos de veras. Eso no nos olvidamos ahí en la cancha, ¿no? Así como lo hizo esta jugadora. Claudio Contepec, ahí viene. Vamos a presionar, dice el entrenador, pero Montoya, vean lo que dice este equipo de Montoya. ¡Qué forma de realizar este drible! Esta jugadora bastante habilidosa, moviendo el esfuerzo con todo. Casi le queda el tobillo ahí a la número 10, esta jugadora número 5. Pero ahí estamos observando que vamos a presionar, vamos a hacer todo lo posible a ver de qué manera reacciona, porque no tiene el invicto. Por lo tanto, el equipo de Montoya se equivoca en el pase. Vaya sensación, vaya partido, vaya jugada de lujo que está demostrando este equipo de Flowey y el equipo de Montoya. Veras, así lo dispara esta número 11. Nuevamente recupera. Ahí la número 11 del equipo del balón. Ahí roba el balón. Rápidamente arremete el equipo de Montoya. Estas chicas poderosísimas que vienen con todo de veras. Ahí, estas que portan el uniforme de color negro, vienen con todo, pero Flowey no ha encontrado la puntería. Otra vez el equipo de Montoya se fue. Este número 5. Cuidado, páramela, alto, dice. Así conecta otra canasta más el equipo de Montoya. Parece que vamos a tener 2 partidos en esta categoría libre femenil, porque Flowey no ha encontrado. Pero dice el número 10, todavía no. Apenas estamos iniciando. Dice el número 11. La número 11 no encuentra la forma, ni dónde, ni cómo. Ahí está luchando fuertemente esta jugadora agresiva, bastante aguerrida, esta muchacha, esta jugadora. Los árbitros dicen, por favor, vamos a descansar un rato.
rato vamos a tener un tiempo fuera allí y ya el entrenador del Lauri se presenta allí, pero en tanto el equipo de Montoya dice, vamos a hacer todo lo posible para 6-0 Montoya. 6-0. Imagínense nada más. Hace rato en la cancha número 2, enfrente del equipo de Deltas de Lauri, se fueron a 2 tiempos extras en la cancha número 2, en la cancha de la escuela Sham. Ahí fuimos testigos de estas aguerridas de Montoya, pero así responde Lauri. Vaya partido, vaya sensación, vaya esta jugada de lujo que acaba de hacer el equipo de Lauri, pero viene el equipo de Montoya, a ver qué dice Montoya. Ahí está avanzando, cruzando medio campo ahí diseña la jugada esta movedora del esférico, esta muchacha, ¿de qué forma juega el esférico o el básquetbol, mejor dicho, esta chica que también es agresiva, otra vez pierde el balón, el equipo de Lauri, está siendo fuertemente castigada. ¿Qué está pasando ahí en la jugada de Lauri? Porque Montoya está demostrando toda la capacidad, la artillería que ha preparado este equipo de Montoya, directamente desde la ciudad de Oaxaca. Estas chicas que disparan desde la línea de triple, no hay nada, recuperan el equipo de Lauri, viene el número 4, a ver qué hace el número 10. Vamos a ver el número 11, todavía no ha aparecido, a ver dónde está la número 11, Paulita ahí, y ya la presionan, porque hace rato en la cancha número 2 lo calificaron, ya lo vieron, que es la única, que es la más peligrosa del equipo de Lauri. Precisamente, es una jugada estratégica de veras que está aplicando el equipo de Montoya. A Paulita, la número 11, no lo han dejado disparar. Hasta que lo saltaron y así lo hacen. Adelante, niños de Damas y caballeros, sean todos bienvenidos entonces a la gran final. Sean todos bienvenidos a este partido definitivo, en este encuentro, donde vamos a conocer al equipo que se va a quedar con el primer puesto de este torneo de básquetbol, que se está celebrando y que está llevando 6-3. y que está llevando a su final en esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. En la segunda parte, en la segunda mitad, se va a enchufar, se va a conectar el equipo local, el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Tienen que empezar a aparecer las jugadoras de experiencia, tienen que empezar a aparecer las jugadoras distintas, las diferentes, las habilidosas, las talentosas, las que le ponen clase y las que le ponen calidad al partido para que el equipo de Lauri empiece y comience a meterse en el encuentro. Vamos a entrar entonces, señoras y señores, y pedimos un fuerte aplauso para estos dos equipos que están en estos momentos disputando y comenzando la segunda mitad del partido, y apenas comienza el encuentro. La posesión de balón va a pasar de forma inmediata para el equipo de Tlahuitoltepec, manejando el esférico y rebasando el medio sector, rebasando la media cancha, camiseta número 10, entregando para Viri, la número 6, le sacaron limpiamente esa pelota y viene avanzando rápidamente el equipo de Montoya, el equipo de la capital oaxaqueña, número 8 intenta, antes el árbitro marca una falta, y la falta le favorece al equipo de Montoya. Veremos en esta segunda mitad a la primera jugadora que viene a probar puntería en la línea de castigo, en la línea de fuego, en la línea de tiros libres, preparando Montoya. Primer lanzamiento descompuesto, primer lanzamiento que no llega a su destino. La segunda y última ejecución, veremos si lo hace efectivo o no. Eleva el equipo de Montoya en la línea de castigo. Hay un punto para Montoya y nos vamos a un minuto de tiempo fuera. Se va a producir un cambio también, se va a producir un cambio en el encuentro para el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Está ligeramente arriba el equipo de Montoya y todo se va a definir en lo que resta de la segunda mitad.
7-3 favoreciendo al equipo de Montoya. Recuerden también que el equipo que llega como campeón invicto es el equipo de Tlahui, mientras que el equipo que llega como campeón perdedor pues es el equipo de Montoya. En caso de que el equipo de Montoya se lleve el encuentro, gane este partido, se estará jugando un partido más para igualar los partidos perdidos. Entonces en estos momentos el equipo de Montoya está mandando esta gran final a un segundo partido, pero queda tiempo todavía, quedan exactamente 6 minutos por jugar, 6 minutos por jugar, 360 segundos de juego. Viene manejando la número 15 sobre la línea de triples, suelta la pelota para el número 10, tienen que empezar a probar de larga distancia, tienen que empezar a tenerse confianza, tienen que empezar a elevar, picando el esférico, no llega a su destino esa pelota, parecía que entregaba los puntos, ahora recupera el equipo de Tlahui, la pelota se va a poner en movimiento en la línea de fondo y a circular y a producir la camiseta número 15, se equivoca de pase para su fortuna, la número 10 toma la posesión, entregando para bien, viene el triple, falta antes hay una falta que marca el árbitro y veremos entonces a la camiseta número 11 probar puntería para el equipo de Tlahui. Aquí van a empezar a caer los puntos, aquí van a empezar a llegar las unidades, aquí va a empezar a acercarse el equipo de Tlahui. Camiseta número 11 prueba, primer lanzamiento y lo erra, lo falla, no llega a su destino Sebanón. Segunda y última ejecución, se puede ir con 50% de efectividad, preparando la número 11, punto. Hay un punto para el equipo de Tlahui, hay un punto para el equipo local y empiezan a sumar, empiezan a entregar las unidades, empiezan a acercarse por pocas unidades la diferencia en estos momentos. El equipo de Montoya empieza a perder también los tiempos del encuentro, mientras que el equipo de Tlahui va a comenzar a manejar, va a empezar a estructurar, va a empezar a tener, va a empezar a armar la jugada ofensiva, circulando, desarmando la jugada, la número 7 para 10. El balón peloteo en el aro, nada más no entra esa pelota, recupera el equipo de Montoya, ataca 2, defiende 2, ya se incorpora toda la zona, toda la saga defensiva del equipo de Tlahui y el equipo de Montoya en estos momentos también vienen atacando con las 5 jugadoras, 3 cuartos de cancha repasando, 3 cuartos de cancha ya se están quemando, 10 segundos para el tiro, 10 para el tiro, la pelota ya tiene que raspar el aro, Salón, el esférico bailotea y recupera el equipo de Tlahui y el balón entonces se le acaba el terreno de juego y nos vamos a un minuto de tiempo fuera y los últimos 2 minutos con sus segundos los dejamos en la voz del compañero Vladimir. Gracias, compañero Gerardo. Así es, señoras y señores. Tiempo fuera, tiempo que solicitó el entrenador y tiene que platicar porque el parcial lo tiene a favor del equipo de Montoya, pero por lo tanto nos faltan 2 minutos y 10 segundos de juego. Hay mucho tiempo, todavía no está definido quién va a ser. Ya lo decía el compañero Gerardo, si en dado caso perdiera el equipo de Tlahui, nos vamos a otro partido. Vaya, señores, nos vamos rápidamente a la cancha. Cuando vemos el pase del equipo de Montoya, la número 10 pasó, tiró, falló y el equipo de Tlahui tiene el esférico. Allá dicen los árbitros que hay una falta, por lo tanto balón para el equipo de Tlahui, la número 11. Ahora la número 10 buscando a su compañera. Oh, es la 7 y pierde esférico, lo tiene el equipo de Montoya, frena, lo calma la jugada y esperando a su compañera por el otro extremo, encuentra al lado derecho. Así que señoras y señores, vemos allá el nuevo esférico de la número 7, Tlahui, bonito pase con la 10, la número 11, regresa el esférico, la número 7, la número 11 buscando el de triple, pero no se pudo. Así es, señoras y señores. Vaya, qué partidazo estamos presenciando cuando nos quedan 50 segundos de juego. Cuando vemos allá la número 8 buscando a su compañera, la número 10 debajo de la tabla, consigue una canasta más a favor de su equipo. Montoya tomó ventaja cuando quedan pocos segundos, señoras y señores, niños y niñas. Ahí vemos
si fuera la lucha libre, pero aquí todo se levanta rápidamente porque el balón está viva, está en juego el esférico. Así es, señoras y señores, cuando vemos al equipo de Montoya y vemos allá el pase entre estas dos jugadoras del equipo de Montoya, la número 5, suena chicharra. Se terminó, señoras y señores, que vengan los aplausos entonces, querido público, que vengan los aplausos. Score parcial allá, perdón, final, compañeros, árbitros, final. 9-4, 9-4, Montoya. Lo pronosticaba alguien, no, seguramente estas Montoyas se están acostumbrando en la vela, se están acostumbrando en la cancha, porque estas chicas han entrenado 12 años, decían ellas hace rato, las entrevisté allá en la cancha número 2, pero nuevamente tendremos que consultar a esta chica Ansel, que mueve muy bien el esférico, nuevamente impresionando el equipo del Claudio. Allá vamos a ver en la transición esta jugada que impresiona el equipo del Claudio, impresionada. Se fue. Hasta que en estos momentos lo dejaron escapar. Esto es lo que la número 11 buscaba, porque en la cancha los que lo habían observado ya lo habían visto, que es la que es la más peligrosa del Claudio, por lo tanto alguien no ha hecho más que ella misma, por lo tanto ahí estamos observando ya la falta, la infracción que marcan los señores árbitros. Vamos, ahí dicen que saque la línea de bandeja, la línea final. Pero así se juega el básquetbol aquí en esta región. 8 segundos para el tiro, 8 segundos 8 para el tiro. segundos para el tiro. Qué forma de jugar estas muchachas, estas jugadoras aquí en estos momentos. Estamos escribiendo cada vez más otra historia. Esta vez subiendo más páginas en el libro que tendría que estar escribiendo. Así que este equipo de Claudio, la número 10, Edelina, pero busca en la pintura, pero ahí se pone imparable el equipo de Montoya. Vaya canasta que acaba de efectuar adelante, Nani. Así es, compañero Carlos, vaya qué emocionante está el partido, señoras y señores. Ahí vemos un triple, no hay. Recupera la número 11, Amacina, número 11. Ay. No hay falta, dicen los árbitros, por lo tanto, la pelota está en juego. Hasta que salió el esférico. Ahora sí, vaya, qué partidazo. Qué final estamos presenciando. A ver qué pasó. Hay una violación. Así que balón para el equipo de Claudio, señoras y señores. Y a ver qué indican los árbitros. Me parece que hay tiempo fuera. Gracias, señores árbitros. Tiempo fuera, señoras y señores. Esto está buenísimo. La gran final. Y estamos en Claudio. Así que, señoras y señores, vamos a esperar que platiquen, que dialoguen allá la quinteta del equipo de Montoya y por el otro lado la quinteta de Claudio allá con su entrenador. Reanudamos y avanzamos, señoras y señores. Estamos en la gran final. El balón lo tiene el árbitro, entrega a la número 7, la 10 y regresa el esférico a la número 7, buscando a su compañera, la número 11. Ya no vamos a decir nada. Ahí va la número 10, me parece. Pierde el esférico. Hay una falta, dicen los árbitros, señoras y señores. Esto está buenísimo. Cuando vemos allá el árbitro haciendo la entrega correspondiente al esférico, al equipo de Montoya, pase de esquina, del centro a una esquina. Así que, señoras, señores, ahí vemos el equipo de Montoya, roba el esférico, vemos a la número 11, la número
11, se va, se fue. ¡Ay! No cayó la canasta. Así que, señoras y señores, ahora vemos por el otro extremo el equipo de Montoya. La pelota está en juego y lo calma la jugada. 10 para el tiro. La número 30, seguramente la número 6 ahora. Y el balón está en juego. Lo tiene el equipo de Tlahui. El equipo de Tlahui. La número 7. La número 7 buscando ahora a Larío. No, entregó a su compañera la número 10. La número 7 de nueva cuenta. La número 7, la número 7. 10 para el tiro. La número 10 ahora buscando un triple, pero no puede. Ahí está. ¡Ay, por poquito! Montoya con el esférico. Hay falta, dicen los árbitros, señoras y señores. Hay falta. Por lo tanto, balón para el equipo de Montoya. Y se va en la línea de tiros. Y también aprovecha el entrenador del equipo de Tlahui. Hay un cambio que ya está autorizado. Entra la número 8. Tlahui. Montoya ahora consigue un punto a favor de su equipo. Vemos el siguiente tiro, señoras y señores. No hay. Y recuperó la número 10. La número 10 falla ahora. Y la número 8. El equipo de Tlahui. 11 a la número 15. El equipo de Tlahui pasó. Allá entrega a su compañera la número 10. Esta 7. Pero pierde el balón y lo tiene el equipo de Montoya. El equipo de Montoya, la número 8. Entrega a su compañera. Y hay una falta y contó la canasta. Así que, señoras y señores, el equipo de Montoya se va de nueva cuenta en la línea de tiros. En la línea de tiros cuando nos quedan 35 segundos de juego. Primer tiempo. Falla el tiro y Tlahui tiene mal pase. Entregó al equipo de Montoya. Montoya tiene Tlahui, próximos tirables. La próxima es tirable entonces el equipo de Tlahui cuando nos quedan 17 segundos de juego. 17 de juego, señoras y señores. La número 11 buscando a su compañera. Encuentra la número 10. La número 10 un triple. Ahí está la canasta, señoras y señores. Cuando es tiempo. Primera parte, que vengan los aplausos, querido público. Ahí continuamos la segunda parte. Marcador parcial 5-7 Montoya. Bueno, ahorita, ahí está, 8 minutos de juego. 8 de juego, entonces, señoras y señores, ahí está el tablero electrónico. Ahí lo pueden checar en la pantalla. Ahí está. ¿Qué tiempo están jugando a estas dos quintas de la rama femenil libre? Así que, señoras y señores, vamos a reanudar entonces la segunda parte. Y de ahí avanzamos. Posteriormente, varonil, Chapulines y Laicans. Ahí vamos el equipo de Montoya. Montoya un triple. El equipo de Montoya. Aguas. Así que ahí tenemos. Vaya, el equipo de Montoya. El que no alcanzamos a ver bien los números que traen en la espalda. Se parece mucho. Parece que están utilizando cinta o más que solo el 10, el 9, no es el 6. Así que, señoras y señores, continuamos. Eso está buenísimo el partido, señoras y señores, la gran final. Básquetbol, el deporte ráfaga. Así que, señoras y señores, continuamos. Adelante, compañero Eduardo, Gerardo, Lalo, pase. Vamos a entrar entonces en los últimos 6 minutos con 50 segundos para que este partido llegue a su final. 6 minutos y 50 segundos le restan a este torneo en esta categoría
camiseta número 7, levantando la cabeza, observando el panorama. Encuentra la posición con la número 15 y la número 15. Intenta circular, intenta producir. La van cerrando de forma inteligente las jugadoras de Montoya. Y avanzan entonces, van quemando la media cancha. 3/4 de cancha en estos momentos están total y completamente quemados. Vienen en el último tramo de la cancha del terreno de juego. Número 10 se pierde con el esférico. Así que nos vamos un minuto de tiempo fuera. En este minuto de tiempo fuera, las jugadoras del Tlahui van a empezar a recibir indicaciones para cerrar con este partido. Van a empezar a elaborar, van a empezar a idear las jugadas ofensivas, las jugadas defensivas. Tienen que cerrar con todo en el último tramo de este partido. En el último tramo de este partido. 5-8 Montoya. 3 puntos de diferencia entonces es lo que mantiene el equipo de Montoya sobre el equipo de Tlahui. Hay mucho partido todavía, queda mucho tiempo todavía para que el equipo de Tlahui se meta de nuevo al encuentro, para que empareje, para que se acerque, para que iguale el marcador. Manejando la pelota, camiseta número 7, levantando la cabeza, van a soltar el esférico, van a jugar individual. Número 7 se anima, número 7. No consigue nada, el esférico se pelea, la pelota se disputa y finalmente recibe la falta la jugadora del equipo de Montoya, falta de la número 15 y es su primera falta personal. Primera falta personal, camiseta número 15 del equipo de Tlahui. Manejando el esférico, rebasando la media cancha, picando el balón con el número 5 de forma rápida, de forma consecutiva. La pelota va de lado a lado, va de costado a costado. Número 6 entregado debajo de la tabla. Logra desestabilizar a la jugadora antes de soltar la asistencia. Así que el árbitro marca una falta de la número 10. Hay desplazamiento, hay un recargón, hay un empujón, indica el árbitro. Balón que le pertenece entonces al equipo de Montoya, al equipo de la capital oaxaqueña. Va moviendo la número 8. No consigue nada y recuperan. No hay puntos para Montoya. Y ahora sí, aquí pueden llegar los puntos para el equipo de Tlahui. Se va el número 7 entregando debajo de la tabla. Sigue peleando, sigue buscando y recupera el equipo de Montoya. La número 5 le pone tranquilidad, le pone calma. Mete a la congeladora la pelota. Se empieza a enfriar el encuentro. Quedan 2 minutos y 25 segundos en estos momentos para que el encuentro llegue a su final. Para que el partido finalice. Va soltando la pelota. 10 para el tiro. 10 para el tiro. Tiene lanzamiento. Y hay 2 puntos nuevamente para el equipo de Montoya. Así que nos vamos a ir un minuto de tiempo fuera. Y en estos momentos el equipo de Tlahui está contra las cuerdas. El equipo de Tlahui tiene que encontrar la ventana, tiene que encontrar el espacio, tiene que encontrar la rendija, tiene que encontrar las jugadas ofensivas, tiene que ir buscando, tiene que ir armando, tiene que ir tejiendo, estructurando las jugadas. En estos momentos ya no existe mentalidad para perder las pelotas. En estos momentos existe un rango cero de error, tanto para el equipo de Tlahui, tanto para el equipo de Montoya. Pero el equipo necesitado, el equipo que necesita enchufarse ya es el equipo de Tlahui. 1 minuto con 20 segundos por jugar. Van a buscar la pelota, la número 11, entrega para el número 10. Van a ir de triple, van a elaborar en la pintura la número 8, elevando ese balón. Sigue el esférico para el equipo de Tlahui, la número 10 para el tiro. 10 para el tiro, 10 para la pelota. Queda el balón para el equipo de Montoya. Y Montoya sabe que quedan los últimos segundos de este encuentro. Van a empezar a congelar el partido. Van a empezar a circular la pelota. Van a empezar a quemar los segundos. Van a ir de nuevo. 10 para el tiro. 10 para el tiro, 10 para el tiro. Va a venir el lanzamiento de la número 10. Antes el árbitro marca una falta entonces. Falta que marca el árbitro y es balón para el equipo de Montoya. Montoya va a manejar esta pelota, Montoya va a manejar esta proyección. Número 5 viene con el lanzamiento, no consigue nada. El balón se pierde, la pelota cae para Tlahui. La número 7 avanzando y la número 7 recibiendo la falta. Recibe la falta entonces la camiseta número 7. El balón que avanza para el equipo de Tlahui. Acumulativos Montoya, próximos tirables. Acumula entonces el equipo de Montoya y pierde el esférico el equipo de Tlahui. Viene el pase largo, la trayectoria de este balón, el rompimiento que caía. Van a tranquilizar la jugada. Señoras y señores, se acabó el encuentro. Un fuerte aplauso para estos 2 equipos que acaban de disputar este encuentro. Y de esta manera, de esta forma, se queda con el primer puesto.
puesto el equipo de Montoya. En la segunda posición se queda el equipo de Orlando. Marcador final 5 a 10 Montoya.